Bueno, gracias a nuestro hermano Juan Carlos por esta iniciativa. Gracias a Dios por permitir que él pueda compartirnos esta enseñanza. Quiero comenzar este tiempo dando gracias a nuestro Señor por las bendiciones de cada día. Le pedimos que derrame su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder tener entendimiento de todo lo que vamos a hablar ahora y que todo esto sea con el propósito de llevar el Evangelio y las buenas nuevas a nuestro prójimo, a nuestras familias. Te damos gracias, Señor, porque tú estás permitiendo todo esto, tú estás haciendo posible esto, Señor. Bendice la vida de Juan Carlos, de su familia, de cada una de las hermanas que está entrando y de las que van a entrar después. Gracias, Padre, te doy en nombre de Jesucristo. Amén. Podemos continuar con Juan Carlos ya, ¿no? Ok, bueno, gracias por propiciar este espacio. Gracias por estar aquí para compartir este tema. Es un tema muy interesante porque es la generación de la que estamos hablando. Es una generación que probablemente va a tener mucho impacto en la historia de la humanidad. Entonces, vamos a ir hablando sobre ellos. Y la idea es que el mensaje del reino, el mensaje del evangelio, pueda llegar a ellos, porque de ellos va a depender mucho en el futuro, ¿no? En la historia de la humanidad. Entonces, quiero compartirles una presentación y después vamos a ver un material también. Entonces, lo vamos a hacer también un poco interactivo para que no sea muy aburrido, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo interactivo. Les voy a pedir, por favor, que me ayuden a participar, a generar ideas y a ir analizando esto juntos. Amén. ¿Qué ven ustedes ahí en esa imagen? ¿Qué les sugiere? ¿Qué pensamientos les provoca? Sale, Que quiera. no tenemos nada. Aquí. ¿No me ha oído No nada? hay imagen. No hay imagen. ¿No hay nada? Tú nomás. Es que era para ver si están atentos. Creo que sí. Dice que el host tiene que, el host me tiene que dejar compartir. Inseguridad. ¿Ya puedo compartir? No puedo todavía. Marcel, le co-host para que pueda compartir. Hazme co-host. Sí. ¿Ya soy co-host? Ya eras. Ok, ahora sí ya puedo compartir, perdón. Entonces no estaban viendo lo que yo estoy viendo. Ok, este era el título, que es cómo presentar el evangelio a adolescentes, ¿no? Y la primera figura que les estaba mostrando era esta. Y ahí les quería pedir cuál es su opinión, qué les provoca, qué piensan cuando ven esa imagen. La nueva era. La nueva era. La nueva normalidad. La nueva generación, bueno, dos generaciones muy distantes, ¿no? Dos realidades diferentes. Ya, ¿qué más? Ausencia de comunicación. Ya, hay ausencia de comunicación. ¿Qué más? Usos tecnológicos diferentes. Ya, tecnologías diferentes, medios diferentes, ¿no? Porque Medios, sí. en realidad el periódico no, bueno, era obviamente un medio de comunicación, pero no era tan tecnológico, ¿no? Como la computadora del niño.
Entonces, dos generaciones viendo cosas distintas, utilizando medios distintos, estando sentados el uno al lado del otro, y como ustedes mismos lo han dicho, sin comunicarse, ¿no? Cada uno concentrado en lo que le interesa, cada uno concentrado en lo que tiene que hacer, y cada uno probablemente leyendo información diferente, ¿no? ¿Qué le sugiere esa otra diapositiva? Cada uno en su mundo. Individualismo. ¿Se están hablando por chat? No, Puede ser, ¿no? Puede ser que estén jugando el mismo juego todos juntos. sí, también. ¿Qué edades tendrán esos niños? 9 más o menos. 11. 9, 13 años. Más o menos, ¿no? Más o menos 9, 13. entre 10 a 12 a 14. Bueno, tal vez no 14. Entre 9 y 13, digamos. Ahora no. Sí, sí, obviamente. Sí, Completamente. Sí, ¿Verdad? Esa es una imagen cotidiana, ¿cierto? Sí. Y están tan absortos en eso que no se dan cuenta lo que pasa a su alrededor. Ok. ¿Qué hacíamos nosotros cuando teníamos esa edad? Jugábamos en la calle con nuestros amigos. Exacto, ¿no? En la calle con los amigos, jugando pesca o punto oculta. En las casas, ¿no? Las casas puertas estaban abiertas para que entren todo. Como decía mi madre, la muchachada entraba enterita a una casa, a otra casa, ¿no? Era de mucho roce, mucho compartir. Ok. Entonces, vamos viendo las diferencias generacionales, ¿no? Vamos viendo cuáles son los intereses, cuáles son los deseos, cuáles son las actividades que están desarrollando ahora los chicos, ¿no? Que como se ve aquí y como se ve aquí, podemos estar juntos, pero probablemente la diferencia generacional es muy grande en temas de pensamientos, de sentimientos, de intereses, de deseos, ¿cierto? Están aquí los chicos juntos, probablemente están jugando juntos, o tal vez cada uno está en sus cosas, ¿no? No se sabe, pero todos están conectados a la tecnología, ¿verdad? Ok. ¿Qué les parece eso? A modo de reír un ratito. ¿Qué dice el adulto? ¿Habías visto algo así? Niño. Eso fue ¿Habías visto algo así? Dice, ¿no? hace 20 años es el disquete. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que había eso? Que era la primera forma de guardar la información en las computadoras. sí. ¿Y qué le dice el niño? Wow, imprimiste en 3D el icono de guardar. ¿Verdad? Sí, El niño está pensando en tecnología y está pensando en la última tecnología, ¿no es cierto? Que es la impresora 3D. Y le está diciendo, has impreso el icono de guardar en 3D. Es como que el niño, la diferencia de enfoque, la diferencia de potencia, la diferencia em, del qué significa algo para un niño y lo que significa para el adulto es completamente diferente. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que un niño está pensando en otras cosas, no está pensando en lo que piensa el adulto. El adulto piensa en algo que para él tiene significado, pero es un significado diferente. Para el niño el significado es completamente diferente. El niño está viendo desde sus ojos, desde su realidad, desde su perspectiva, desde su vivencia. O sea, pongámonos a pensar en que ese disquete es la Biblia. Es la Biblia. Para el adulto probablemente tiene
un significado y tal vez para el niño tiene otro significado, desde su perspectiva, desde su vivencia, desde desde lo que piensa, desde lo que siente, desde sus intereses, ¿cierto? Pueden ser percepciones diferentes, ¿verdad? A ver, ubíquense ahí en esa escala. ¿Dónde estamos? ¿En los primeros? Estamos en los primeros, ¿verdad? Sí. Hombre, Generación X. X. Exacto. Entonces, tenemos la generación de los baby boomers, ¿no es cierto? Que es la generación, digamos, de nuestros padres, eh, probablemente por ahí un abuelo, pero por ahí va, ¿no es cierto? O sea, nuestros abuelos y nuestros padres están por ahí. Y nosotros estamos más por la generación X, ¿cierto? Y después de nosotros viene la generación Y, que es la generación que se conoce también como los millennials, ¿verdad? La generación que en este Así es. momento son personas que ya están empezando a ser profesionales, empezando a trabajar, son digamos, jóvenes que están entre la juventud y ya casi por llegar a ser adultos, ¿no? Y tenemos la generación Z. La generación Z es la generación que tiene de 18 años para abajo, ¿no? Y de esa es de la generación de la que vamos a hablar, ¿sí? Pero lo que me gustaría es que vayan viendo ustedes cuáles son los cambios en relación a la tecnología, con las figuritas que estamos viendo, ¿no? La generación de los baby boomers, básicamente, cómo se comunicaban, cómo tenían acceso a la información, era a través del periódico, a través de la radio, ¿no? Era básicamente, se usaban esos dos medios de comunicación, ¿cierto? Ellos han utilizado más esos medios de comunicación. La generación Z ya digamos, ha estado más en contacto con la televisión, ¿cierto? Y obviamente la generación Z también está ahora en contacto con celulares, con computadoras, etcétera, pero nosotros hemos tenido que aprender esa tecnología. Esa tecnología no la teníamos, no la sabíamos. La hemos tenido que aprender a manejar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la generación Y? Con la generación de los millennials. Los millennials ya tenían, digamos, contacto con la tecnología, pero era un contacto inicial, era un contacto, digamos, que han tenido también ellos que aprender la tecnología, pero son los que han desarrollado la tecnología, ¿no? Si ustedes ven las grandes industrias de tecnología, la mayor parte de esas industrias está compuesta por millennials, ¿no? Millennials, junto con, obviamente, con la generación X, pero como que los millennials han tenido más la capacidad de desarrollar esa tecnología, ¿no? Han podido desarrollarla, expandirla, crear y comunicarse a través de la tecnología y ir respondiendo a las necesidades que tenía el ser humano a través de la tecnología para desarrollar esa tecnología, ¿no? Entonces, los millennials, desarrolladores de la tecnología. Pero ¿qué pasa con la generación Z? La generación Z es una generación que ha nacido con la tecnología incorporada, ¿cierto? Para la generación Z, la tecnología es algo extremadamente cotidiano, ¿no es cierto? Es como para nosotros era el periódico, o la radio, o la televisión. Es algo que no había mucha novedad, digamos, ¿no? Porque ya estaba ahí. Entonces la generación Z ha nacido ya con la tecnología. La tecnología es parte de su vida, es parte de su cotidianidad. Es casi, se están alfabetizando a través de la tecnología, ¿cierto? Ve una cosa interesante que en la generación Y y en la generación Z ha desaparecido el periódico en la imagen. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Sí, Ahora los periódicos son electrónicos, ¿no? Si uno quiere sí, revisar la razón, entra a su página web y revisa el periódico.
Antes tenías que esperar a que te traiga, antes tenías que ir al kiosco a comprar el periódico o tenías que esperar a que el cañonilla te la traiga, ¿no es cierto? Ahora no. Ahora puedes entrar a la página web de cualquier medio de comunicación y ahí está la información, ¿verdad? Antes solamente podíamos acceder a uno, a dos o a tres periódicos porque eran los que vendían en nuestra ciudad. Pero ahora, a través de la tecnología, tú tienes acceso a cualquier periódico del mundo, ¿cierto? Puedes revisar un periódico chino, claro, si sabes chino, pero lo puedes revisar, ¿cierto? Puedes revisar, no sé, el Miami Herald todos los días. Entonces, el tema de la tecnología ha posibilitado ingresar a cualquier tipo de información, ¿no es cierto? En cualquier momento. Y eso la generación Z lo tiene como algo natural, algo cotidiano. Nosotros no lo teníamos cuando éramos niños. Imposible pensar en eso, ¿verdad? Era imposible pensar en eso. Solo en Dick Tracy veíamos que hablaba por su reloj, ¿verdad? Hablaba por su reloj, sacaba su antenita y hablaba por su reloj. Pero eso era pues completamente imaginario, ¿no? Pero ahora está, ahora tenemos esa tecnología a disposición. Entonces, un poco para ir viendo las diferencias generacionales, ¿no? Los baby boomers, con mucha experiencia, con mucha fidelidad a las empresas, valorando mucho el sacrificio, ¿no? La generación que ya son los veteranos. Los baby boomers, con gran dedicación al trabajo, capacidad de hacer carrera, compromiso, etc. Los de la generación X, ya con un poco más de mente abierta, ¿no? Con un poco más de mente abierta como ciudadanos del mundo y con mucha competitividad en temas de expansión, de calidad, etc. Los millennials, una cultura de mucha interactividad, ¿cierto? Proclives a la movilidad laboral, no hay o sea, la movilidad laboral de los millennials se da porque tienen obviamente diferentes expectativas, intereses y lo que quieren hacer es crecer, ¿no es cierto? Personalmente, profesionalmente, pero no les interesa mucho la institución, digamos, ¿no? Sino les interesa más su crecimiento y su desarrollo. Cosa que no hacían, por ejemplo, los de la generación, los baby boomers, ¿no? Los baby boomers eran muy comprometidos con su empresa, con lo que estaban haciendo. Hay también, pero, gran convicción social, ¿no? Y la generación Z, muy críticos, muy selectivos, nativos digitales y con autoformación online, ¿no es cierto? Los niños ahora prefieren aprender a través de los medios tecnológicos y no en una clase, ¿verdad? Ok. ¿Qué les sugiere esa imagen? La reunión presencial. ¿Qué les sugiere esa imagen? Hay varias generaciones mezcladas ahí, digamos que hay veteranos, hay millennials y también habría X. ¿Verdad? Hay gente que puede estar alrededor de los 70, otros de los 60, 50, 40, 30, hasta 20, ¿no? O sea, y es fácil encontrar esto. ¿Qué dicen ustedes? No es Esa es la fácil. realidad ahora de las empresas. En las empresas están viendo la información, el poder, las decisiones, las están compartiendo entre varias generaciones. Antes era difícil encontrar esto, ¿no? Antes los ejecutivos generalmente eran las personas más adultas, ¿no? Ahora podemos encontrar ejecutivos de 20 años, porque saben más que los otros, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que la información, la comunicación, el conocimiento, cada vez es más expandido y cada vez es más grande, ¿no? Se dice que en los últimos 10 años se ha duplicado la cantidad de información que ha existido a lo largo de la historia hasta 10 años atrás. O sea, hasta 10 años atrás teníamos la mitad de todo lo que tenemos ahora. En 10 años hemos crecido el doble.
en información, en conocimiento, etc. Entonces, eso posibilita que los jóvenes, en este caso, por ejemplo, los millennials, se incorporen en las mismas condiciones de rendimiento, de capacidad, etcétera, que las generaciones más adultas, ¿no? Incluso a veces más. Y esas son ahora las condiciones en las cuales están viviendo las empresas, ¿no es cierto? Hay cada vez un reconocimiento del conocimiento, más que de la edad. Lo que prima ahora es la capacidad y el conocimiento, ¿no? Entonces, es algo que está sucediendo y que va a suceder cada vez más. Lo que les estoy queriendo hacer pensar es, ¿qué va a pasar con la generación Z? Que son adolescentes ahorita. ¿Cómo van a entrar a este mundo empresarial? Ahorita vamos a ver cuáles son sus características. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo, un comentario antes de entrar a revisar las características de la generación Z? ¿Les gusta o no les gusta? Sí, lo que yo me pongo a pensar es lo que la madurez que no tienen, ¿no? A pesar que pueden tener muchos conocimientos tecnológicos, podemos ver lo que realmente no tienen la madurez necesaria y eso, por lo menos en la experiencia que tengo de haber visto personas que son mayores que no, que entre su inmadurez y no admitir, o sea, es bien complicado y cometen errores. Sí, sí. De acuerdo, digamos, es un momento complejo en el sentido en que a las generaciones anteriores les cuesta, ¿no? Les cuesta aceptar que el poder puede ser compartido con otras generaciones, pero también, sobre todo a los millennials, ¿no es cierto? Como que los millennials lo que están buscando es desarrollo personal, profesional, que de la empresa, ¿no? Entonces no son tan comprometidos. Así es, sí. Sí, sí, con las imágenes anteriores, ¿no? Exacto. Sí, pero las empresas necesitan de estas personas porque si no hay personas con una preparación, una flexibilidad, un conocimiento tecnológico actualizado, no pueden progresar, entonces van a ser un motor de las empresas. Entonces hay toda una lucha para captar estas mentes que tal vez no van a ser un ejecutivo del organigrama tradicional, pero las empresas necesitan de estos. Por esto que lo buscan y hay grandes sueldos para esto. Pero estos Sí, van a donde lo pagan más, donde le gusta más, en el país que le gusta más, en la playa que le gusta más. exactamente. Entonces, entonces las empresas, también en la experiencia nuestra, buscamos este tipo de personas que seguramente no le vamos a dar una experiencia dentro del organigrama tradicional porque se prefiere una persona más adelantada con la edad, con más fidelidad a la empresa, ¿no? Porque estos se levantan a la mañana y dicen, "No, ya no me gusta más, no me está dando nada, esta empresa me voy". Sí, o Entonces, en pero otro lado me ofrecen más, ¿verdad? Me ofrecen más en otro sí, lado. exacto. Pero en Sí, estos 2 o 3 breve periodo que se han quedado, han dado bastante la empresa. Entonces la por empresa supuesto, ha por podido supuesto. cambiar determinados paradigmas, ¿no? Exacto. Y esa es la nueva realidad. Ahora, vayamos en temas, por ejemplo, de qué pasa con el Evangelio en estas generaciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué para los millennials ha sido difícil agarrar el Evangelio? ¿Por qué ha sido tan, digamos, difícil de entender, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo las características y vamos a ir profundizando eso, pero quiero que vayan pensando en eso. ¿Qué pasa con la generación Z? ¿Cuáles son sus características? Hemos dicho ya que tienen tecnología innata, ¿cierto? O sea, ¿por qué estamos revisando con profundidad lo que pasa con la generación Z? ¿Por qué es importante ver cómo son para después ver cómo
compartimos el evangelio con ellos. Es muy importante porque tenemos que saber con quiénes estamos tratando. Tenemos que saber qué es lo que piensan, cuáles son sus intereses, qué tipo de características tienen, para saber desde dónde les vamos a hablar o cómo les vamos a hablar y qué necesidades de comunicación y qué necesidades de entendimiento tenemos para cerrar esa brecha generacional, pero también para que el evangelio llegue de manera más efectiva. Por eso es que hay que revisar las características que tienen ellos, hay que saber cómo están viviendo, porque tenemos que ser muy empáticos en ese sentido. Tenemos que ver desde dónde y cómo y para qué les vamos a hablar, ¿cierto? La generación Z, hermanos queridos, de acuerdo al estudio de los futurólogos, aunque ustedes no crean, hay una rama de la ciencia que se dedica a estudiar el futuro y se llaman los futurólogos. No tiene nada que ver con ciencias ocultas ni con nada de eso. Son personas que se dedican a estudiar, a hacer tendencias de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a lo que está pasando. Lo que hacen es tratar de identificar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, estos futurólogos lo que dicen es que la generación Z va a producir el cambio más grande y más importante en la historia de la humanidad. No estoy hablando del tema espiritual, obviamente ahí Jesús es el dueño de la transformación, ¿no es cierto? Es más, la historia se divide en dos gracias a Jesús, ¿no es cierto? Antes de Jesús y después de Jesús. Pero estamos hablando de que esta generación Z va a generar un cambio profundo en la forma de vivir, de pensar y de relacionarse en la humanidad. La generación Z es la generación que va a cambiar, va a ser un cambio trascendental en la historia de la humanidad. Y ese cambio trascendental puede ser para bien o puede ser para mal. Depende de cómo trabajemos con ellos, ¿no? Puede ser un cambio muy bueno, muy significativo, que nos lleve a tener mejores condiciones de vida, o puede ser un cambio tremendamente negativo. Entonces, por eso la importancia de trabajar con la generación Z. Por eso es la importancia de entenderles bien para saber cómo entregarles el evangelio, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo son estos chicos? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué es lo que están viviendo? En primer lugar, tienen tecnología innata. O sea, ellos manejan perfectamente bien la tecnología. El celular, la computadora, las tablets, ahora los relojes esos que tienen un montón de funciones, están, digamos, manejando perfectamente cosas que a nosotros nos ha costado entender años. A ellos les toma un pequeño tiempo, ¿no? Y lo entiende perfectamente y lo manejan muchas veces incluso mejor que nosotros. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Ok. Así es. Entonces, tienen tecnología instalada, ¿sí? Han nacido con el chip adentro. Procesan en 4D. ¿Qué significa eso? Que su velocidad de procesamiento es increíblemente más rápido que todas las anteriores generaciones, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de hablar obviamente tienen la posibilidad de hablar con los chicos, estos chicos están, pero con una velocidad de pensamiento increíble. Estamos yendo nosotros, ellos ya han ido y han vuelto 3 veces, ¿no? Se ubican en lo espacial, se ubican en lo temporal, se ubican en digamos, en el mensaje. O sea, son tremendamente inteligentes, ¿no? Es una generación que ha desarrollado mucho su capacidad intelectual porque toda la información que tienen alrededor, todos los estímulos que tienen y todos los medios que manejan, les permiten pues desarrollar una capacidad intelectual, mental, de pensamiento, de razonamiento increíblemente grande, ¿no? Y otra característica interesante de esta generación, cosa que no tenían, por ejemplo, los millennials, es el tema del pensamiento crítico, ¿no? La generación Z se ubica perfectamente en lo que está pasando.
porque ha visto a tiene la perspectiva de lo que ha sucedido en las generaciones antes de la tecnología y las generaciones después de la tecnología. Entonces, tienen una capacidad de análisis bien interesante, ¿no? Hay muchos chicos de la generación Z que son voluntarios activos, ¿no? Hay muchos, por ejemplo, metidos en medio ambiente, en maltrato animal, en reforestación. O sea, son chicos que son tremendamente, tienen una perspectiva social bastante interesante, ¿no? Además, están volviendo a ser unidos. Cuando veíamos esa imagen donde todos los chicos estaban con su celular, probablemente estaban jugando juntos, ¿no? Pues están tratando de volver a conectarse los unos con los otros, ¿no? Son chicos que en ese sentido tienen mucha madurez porque la posibilidad de analizar las cosas les permite ser más maduros. Obviamente no les vamos a pedir reacciones adultas, ¿no? Son niños, pero son niños que son más maduros de las anteriores generaciones, en ese sentido, ¿no? Tienen mucha comunicación icónica. ¿Qué significa eso? Su comunicación es a través de signos, a través de símbolos, a través de imágenes. Para ellos es tremendamente importante la imagen, ¿no? O sea, no sé, si incluso hasta se pelean por eso, ¿no? ¿Por qué estás enojado? Le dice, ¿no? Su amigo al amigo, y le dice, es que no me has dado like en el Face, ¿no? Entonces, o sea, y para ellos eso significa algo afectivo, ¿no? Es algo afectivo. Entonces, es como que digamos, ese es su manejo icónico, está unido también a lo que piensan, pero también a lo que sienten, ¿no? Su comunicación es bien icónica. Son tremendamente creativos. Ustedes denle algo para desarrollar a un niño de esta edad, va a ser maravillas, ¿no? De hecho, en los concursos que hay de robótica, por ejemplo, los chicos de la generación Z les están ganando a los millennials, porque los chicos de la generación Z lo están viendo como la tecnología usada para un propósito, ¿sí? Los millennials usaban más la tecnología por la tecnología, pero los chicos de la generación Z están usando la tecnología con propósito, y eso los vuelve más creativos. Son más realistas también, ¿no? Y son realistas y te preguntan cosas muy reales, muy cotidianas, y te plantean preguntas que cuesta responder, ¿no? Porque realmente se ubican muy bien en la realidad, en lo que está pasando. Y tienen una mentalidad de trabajar para lograr el éxito, ¿no? Eso obviamente hay que desarrollarlo, hay que canalizarlo, pero tienen esa capacidad. Están volviendo a recobrar una conciencia colectiva. Los chicos de la generación Z están organizándose en grupos, están organizándose en asociaciones, pero con propósitos interesantes, ¿no? Se están uniendo, por ejemplo, para hacer campañas de recolección, por ejemplo, de ropa para gente pobre. Se están uniendo para hacer campañas para adoptar niños, perdón, para adoptar animalitos, ¿no es cierto? Para adoptar, para que se vayan adoptando animalitos que están en la calle, etc. Su aprendizaje es súper digital. O sea, ellos prefieren aprender por medios digitales. Ya sentarlos en un aula, explicarles en la pizarra, es tremendamente difícil, cuesta mucho, porque ya su pensamiento está digitalizado, ¿no? Su pensamiento ya está, ya es muy tecnológico. Entonces, si tú le das una computadora y le das unos juegos en la computadora que le permiten aprender, va a aprender mucho mejor que si le das una clase clásica, ¿no? Si le presentas material didáctico, interactivo a través de la tecnología, seguro que va a aprender. Si está motivado, lo va a hacer, ¿cierto?
Pero también nos están planteando desafíos interesantes. ¿Cuáles son los temas relevantes que tienen ahora los adolescentes, casi niños? Están obviamente centrados, su mente está dirigida hacia la tecnología, ¿no es cierto? Hacia lo que es inteligencia artificial, hacia lo que es medio ambiente. Este tema de género está muy fuerte. El tema de sostenibilidad, el tema de futuro les preocupa mucho. Están tremendamente preocupados por qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y cosa que es diferente a las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores no le hemos dado mucha importancia al futuro. Hemos creído que las condiciones iban a ser permanentes, que las condiciones iban a ser las mismas, que nunca iba a faltar agua, nunca iba a haber tanto problema, tantas peleas, digamos, por el tema geopolítico, etcétera, ¿no? Entonces, estos niños están preocupados por el futuro. Es una de sus preocupaciones. Ok, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Algún aporte, alguna consulta, algún comentario antes de pasar a cómo trabajar con ellos? Sí, justamente que son muy competitivos hoy en día, pero lo que se ha perdido son los valores, ¿no? Los valores que tenían las personas de más de 60 años, donde eran, tenían fidelidad a la empresa, valoraban el sacrificio. Bueno, eso es lo que falta. Uh-huh. Sí, a lo largo, digamos, de las generaciones se han ido perdiendo algunas cosas que tienen que ver con valores y con principios, ¿no? Aunque Pero me parece, Juan Sí, Carlos, según lo que tú estabas indicando, porque es un tema interesante, obviamente, lo que estabas indicando, para mí, esta generación está recuperando determinados valores que, por ejemplo, mi generación tal vez habíamos perdido. Entonces, yo veo que seguramente el medio para llegar, por ejemplo, a interesarse del medio ambiente, de género, etcétera, es otra forma de la mente que nosotros, me recuerdo en La Paz, cuando hemos empezado la primera vez el Internet, era una locura que era lentísimo con Cotel, ¿no? Entonces, para mí está recuperando determinados valores, pero en un contexto tecnológico diferente. Exactamente, lo has dicho muy bien, Claudio, lo has dicho muy bien. Esta generación Z es diferente. Esta generación Z puede volver a recuperar muchas cosas, puede volver, digamos, a posicionar temas que nos van a ayudar a recuperar esos valores si sabemos trabajarlos bien, ¿no? Fíjense ustedes, estos temas, tecnología, inteligencia artificial, medio ambiente, esos temas los tenemos que aprovechar para llegar a ellos con el Evangelio. Estos son los temas con los cuales tenemos que llegar a ellos con el Evangelio. Tenemos que mostrarles que el Evangelio responde a estas necesidades, que el Evangelio tiene lineamientos, el Evangelio tiene respuestas para cada una de estas cosas, ¿no? Desde ahí hay que llegarles. Pero, ¿cómo? ¿Cómo hay que cerrar esa brecha generacional? ¿Qué tenemos que hacer para poder ser pertinentes, para poder llegar realmente al corazón y a la mente de estos chicos? ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que hablar con el ejemplo. ¿Sí? Como dicen en Tarija, si no predicas con tu vida, no me la charles. Así dicen en Tarija, ¿ve? No me la charles. O sea, si no haces vida lo que estás diciendo, si yo no veo que el Evangelio para ti es algo útil, para ti es algo hermoso, para ti es algo que se disfruta, si no veo que el Evangelio para ti es algo que realmente lo vives, si solamente veo que hablas pero no vives, no me la charles. Bueno, no te van a creer los chicos. Los chicos de la generación Z es súper inteligente, súper perspicaz. Saben exactamente lo que estás hablando y si lo estás hablando en serio, ¿cierto? Entonces,
si vas a hablar del evangelio con ellos, lo tienes que hacer desde el ejemplo, desde la práctica. Tienes que vivir lo que predicas. Si no, no te lo van a creer. No te lo van a creer. Te van a decir como los tarijeños, no me la charles. Otra cosa que hay que hacer es el tema de ser muy empáticos, ¿sí? La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la capacidad de entender lo que el otro está pensando, lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está viviendo, ¿no? Como ustedes han podido ver, si bien los chicos de la generación Z son chicos bien interesantes, al mismo tiempo están viviendo cosas difíciles, ¿no? Están viviendo, por ejemplo, la soledad en muchos casos, ¿no? Están criándose solos, ya ni siquiera hay empleada, están solitos, ¿no es cierto? Están viviendo en un mundo súper cambiante, cambia de un rato al otro, las condiciones cambian, sin ir muy, muy lejos el coronavirus, ¿no es cierto? O sea, una cosa tan chiquitita nos ha cambiado de una manera tan acelerada la forma de vivir. Hemos cambiado la forma de vivir, hemos cambiado la forma de relacionarnos, de trabajar, de estudiar. Entonces, es un mundo muy cambiante, muy complejo, muy... también, obviamente, están viviendo todo este tema de las peleas políticas, el tema hegemónico de las potencias mundiales, el tema de la injusticia ya de manera cínica, ¿no? Están viviendo las contraposiciones que hay entre pensamientos, pero ya contraposiciones confrontativas, ¿no? Entonces, y de paso, ahora lo cerramos en la casa, ¿no? Lo cerramos en la casa, no pueden ir con sus amigos, no pueden ir al parque, no pueden ir a jugar con sus amigos, no pueden visitar a la familia, no pueden viajar. Entonces, hay que ser tremendamente empáticos para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo. Pero sobre todo, y esto es muy importante para el tema del evangelio, tenemos que saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus... ¿Alguien quería preguntar algo? ¿A qué hora voy o cómo hacemos? Maggie, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Maggie. Ok. Entonces, les decía, tenemos que ser muy empáticos con ellos. Tenemos que saber qué están pensando, qué están sintiendo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dificultades, a qué le están temiendo, ¿no? El tema de la asertividad. Tenemos que ser muy asertivos con ellos porque el nivel de comunicación que vayamos a manejar con ellos, el nivel de comunicación es súper importante. A estos chicos hay que decirles con claridad, los mensajes correctos, de la forma correcta, en el momento correcto. Para ellos eso es muy importante, ¿no? Con mucho respeto también. Y la idea del apego. El apego es súper importante. El apego quiere decir estar presentes en su mente y en su corazón. Si los chicos sienten que son para nosotros importantes, queridos, valorados, que estamos de su lado, que queremos apoyarles, van a ser nuestros aliados y van a responder mejor frente a lo que le queremos plantear, ¿no? Y por supuesto con mucho respeto. Estos chicos son una generación muy interesante, hay que escucharlos, hay que trabajarlos, hay que guiarlos, pero pueden producir cambios muy buenos para nosotros y para el crecimiento del evangelio también. Ok, hasta ahí. ¿Alguna consulta, pregunta, antes de pasar ya al tema del evangelio mismo? Perdón, no he estado de principio. ¿Quiénes, qué personas, de qué edades están comprendidas en esta generación Z? La generación Z son los chicos que tienen de 18 años para abajo. Ah, ya, gracias. Ok. Entonces, bueno, yo quiero hacer un comentario, ¿no? Que es muy simple. Yo pienso que
nuestro mundo necesita de una nueva generación y me parece que esta generación va a ser una generación, como decías tú, Juan Carlos, muy interesante. Porque nosotros como generación hemos fracasado, lo vemos en nuestro país, ejemplo, ¿no? Todos los conflictos. Entonces, necesitamos de una nueva cultura, de una nueva mentalidad y reconocer que también nosotros ya no captamos más lo que está pasando en su totalidad, lo que está pasando en el mundo tecnológicamente avanzado, culturalmente rápido, etcétera, ¿no? Yo pienso que va a ser una esta generación, una generación de innovadoras. Nosotros ya estamos bien cansados, lo vemos políticamente en nuestro país, económicamente también. No tenemos nuevas ideas, volvemos al pasado. No entiende la gente. No ha pasado 50 años, han pasado casi otros 100.000 años. Entonces pienso que es una generación interesante. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Claudio, gracias. Me gusta mucho la imagen que tiene Mónica, ¿no? Ahí de la iglesia. Porque si ustedes se dan cuenta ahí en la iglesia que proyecta Mónica, hay niños pequeños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos que están trabajando juntos por el Evangelio. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacerlos parte, los chicos, del crecimiento, del desarrollo de la iglesia. Si los chicos se sienten parte importante de la iglesia, van a desarrollar todas esas capacidades que estamos queriendo que desarrollen. Les va a encantar un evangelio vivo, un evangelio que se vive desde lo cotidiano. Como hemos visto las características de la generación Z, es una generación que le gusta estar metida, que les gusta estar adentro, que les gusta estar valorados, que les gusta sentirse respetados, les gusta sentirse queridos, y les gusta ver que el aporte que puedan ellos dar va a ser bien recibido, ¿no? Por eso me gusta mucho esa imagen que tienes, Mónica, ahí en tu... Es de la Congre, es de la Congre. Es de la Congre. Es de la Congre. Perfecto. Pero algo que me hace pensar lo que dices, Juanji, es el hecho de cómo nos ha afectado el coronavirus en este tema también, de que los chicos sean parte de la iglesia, ¿no? Porque particularmente yo veo en mis hijas que tienen 10 y 12, que ellas estaban súper metidas en la iglesia, estaban en danza, todo antes del coronavirus, y desde que ha empezado, como que han perdido todo eso. Y también veo como si la iglesia ya no tiene ese significado para ellas, ¿no? Porque ya no van y no sabemos cuánto tiempo más no irán. Y eso es algo que no sé cómo el Señor realmente nos tiene que ayudar a reconstruir, como dices, que es tan importante su identidad. Exacto, ¿no? Y son chicos que son tan inteligentes y como les decía, por ejemplo, son chicos que son más asociativos, ¿no? Entonces tal vez tendremos que buscar algunos vínculos de asociación entre ellos, obviamente, probablemente, tal vez dirigidos, supervisados, pero que vayan construyendo en base a sus intereses, ¿no es cierto? En base a los temas que les están gustando, les están interesando, y ahí aprovechar para trabajar el tema del evangelio en base a sus intereses, ¿no? Como ustedes han visto, la diferencia generacional en cuanto a cómo se piensa y qué se usa es bien grande, es bien grande. Entonces nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en los zapatos de ellos para ver cómo desde ahí, desde lo que son, desde lo que piensan, desde lo que viven, desde ahí tenemos que presentar el evangelio y desde ahí tenemos que traerlos. Una de las cosas muy importantes, por eso estaba aprovechando la imagen que tú tienes, es hacerlos partícipes, ¿no? De repente no están participando físicamente, pero pueden de alguna manera participar de manera virtual o haciendo cosas o produciendo cosas, ¿no es cierto? Que los hagan sentir a ellos también que son útiles, que son importantes. Porque una de las cosas que están sintiendo los chicos ahora es que no son útiles, ¿no? Que no producen, no son capaces de aportar
al crecimiento de la familia, de la iglesia, ¿no? Entonces hay que darles esa opción. Son chicos bien creativos. Si los juntamos, yo estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Digo juntados a través del medio tecnológico. Para ellos es mucho más fácil. Ellos a través de la tecnología se desarrollan mucho mejor, ¿no? Ok, entonces les voy a presentar un material solamente, creo que me he pasado del tiempo que tenía, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido, pero bien. Y es un poco el cómo enfocar este tema del evangelio, ¿no? Con estos chicos, tomando en cuenta las características que tienen, tomando en cuenta qué son, qué piensan y qué es lo que les gusta, ¿no? Entonces, cualquier material del evangelio tiene que ser un material dado con mucha empatía, ¿no? Tiene que ser dado con, o sea, sabiendo cuáles son los intereses que tienen los chicos y mostrándoles que nosotros los entendemos, que sabemos qué están viviendo, sabemos cuáles son sus capacidades, sabemos cuáles son sus potencialidades, pero también sabemos cuáles son sus miedos, también sabemos cuáles son sus angustias, también sabemos qué es lo que les está preocupando. Entonces, desde esa perspectiva, el Evangelio es una gran respuesta para ellos, ¿no? ¿Se puede decir que aprenden en comunidad? Sí, aprenden en comunidad, pero a través de la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología para ellos es fundamental, pero sí les gusta el tema comunitario. Al contrario de, por ejemplo, los millennials, ¿no? Que los millennials son un poco más independientes, más, digamos, autogestionarios, ¿no? A estos chicos les gusta más interactuar, compartir, hablar. Entonces, hay que aprovechar eso. Ahora, ¿cómo les presentamos el tema del Evangelio? Lo mejor para estos chicos es presentarles desde la creación, ¿no? Estos chicos son súper inteligentes y se ubican perfectamente en todo el tema científico, tecnológico. Y hay que estar preparado para eso, ¿no? Hay que estar preparado para eso. El tema de la creación es un tema sumamente importante para presentarles a los chicos en este momento, porque los chicos investigan mucho, ¿no? Investigan. Y, por ejemplo, este tema de la evolución es un tema que a las generaciones anteriores les ha impactado mucho, pero a ellos ya no les impacta. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de que la teoría de la evolución no está demostrada, ¿no? Nadie puede crear vida. Se puede reproducir vida, sí, pero crear vida no. Nadie ha podido demostrar que se pueda crear vida, ¿cierto? Entonces, el tema de la creación es un tema... Perdón. ¿Alguien quería decir algo? Han prendido el micrófono, creo que por error. Ok, ok. Entonces, hablarles de la creación a los chicos es fascinante porque estos niños son muy pegados al medio ambiente, son muy pegados a las flores, a las plantas, a los animales, a los paisajes, a la conservación, al desarrollo sostenible, son muy pegados a eso. Entonces, presentarles la creación como obra de Dios, cuya responsabilidad, que la responsabilidad nuestra es cuidar de esa creación, es desarrollar esa creación de manera sostenible, es algo que les encanta a los chicos, les encanta a estos niños, ¿no? O sea, decirles que el mundo ha sido creado por Dios y que debemos respetarlo, debemos cuidarlo, debemos protegerlo, debemos desarrollarlo. La diversidad de cosas que ha creado Dios, las plantas, los animales, los colores, las formas, las montañas, los océanos. O sea, todo eso es un tema que les fascina a los chicos. Entonces,
ese es un tema con el cual tenemos que trabajar con ellos, ¿no? De entrada, o sea, lo primero que hay que hacer con ellos es mostrarles el tema de la creación. ¿Y por qué es tan importante? Porque ellos están con el mismo pensamiento, ¿no es cierto? Ellos aman la creación, quieren cuidarla, quieren protegerla, les preocupa mucho que en el futuro la creación esté deteriorada, ¿no? Entonces, ese es un tema súper importante para conversar con ellos. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. No. Juan Carlos, una pregunta. Sí. Esta de generación, ¿no podría ser, si como está siempre en contacto más o menos con la tecnología, con la pantalla, no podría ser que en la vida social son un poco disociados de la realidad, o sea, que tienen dificultad a tener relaciones sociales sanas? Cuando estamos hablando de la generación Z, no. Si me hablas, por ejemplo, de los millennials, sí, porque, claro, los millennials han tenido la posibilidad de estar en contacto con cosas, digamos, que han sido en cierta medida utilizadas más bien para generar otro tipo de contenidos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas comunidades donde se están haciendo, por ejemplo, pijamadas virtuales, ¿no? Y imaginen ustedes, hay desde las pijamadas más sanas hasta las más complicadas, ¿no? Se están conectándose a través de la tecnología, pero algunos con muy buenos propósitos y algunos no tan buenos, ¿no? Entonces, la tecnología puede ser usada de ambas formas. Lo que nosotros tenemos que hacer, la responsabilidad que tenemos es de guiar sobre qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que los ponen en riesgo y hay cosas que los meten en problemas. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos cerrar los ojos, no podemos decir esto no está sucediendo. Hay que aceptar la realidad. Están sucediendo estas cosas. Pero ¿dónde vamos a garantizar de que los chicos nuestros estén bien, digamos, seguros y protegidos? Es cuando estemos en su mente y en su corazón. Si logramos posicionarnos en su mente y en su corazón, no importa lo que vivan, no importa dónde estén, no importa lo que les estén ofreciendo, planteando, no se van a poner en riesgo, no van a meterse en cosas que no les conviene. Si es que nosotros sabemos meternos en su mente y en su corazón. ¿Cómo hacemos eso? Empatía, asertividad, respeto, amor. Eso es lo que les tenemos que dar. Si les damos eso, hagan lo que hagan, estén en contacto con quien estén en contacto, no se van a poner en riesgo, porque van a saber que hay un Dios que los ama, hay una familia que los ama, hay una comunidad de la iglesia que los ama, que los respeta, que los valora, que los quiere. Entonces, si los chicos sienten eso, no van a tener la necesidad de irse a otros lados o de meterse en donde no les conviene. Eso es lo más importante. Ok, entonces ya están viendo ya están viendo mi pantalla. Perdón, les estaba hablando sin mostrarles esto. Entonces, el tema de la creación, muy importante para ellos, ¿no? Otro tema que también es importante para ellos, el tema del pecado, pero visto desde las dificultades que ha generado el pecado, ¿cierto? La falta de comunicación, la falta de entendimiento, la falta de perdón, el odio, la frustración, la imposibilidad de convivir juntos, el sometimiento de unas personas por otras, todo este tema de la corrupción que está ¿no? Ese es un tema cotidiano, el tema del el poder geopolítico, o sea, ¿qué causa el pecado? ¿No es cierto? Desde la consecuencia del pecado. Obviamente el origen del pecado, pero
con estos chicos hay que hablar más de cuáles son las consecuencias de ese pecado. ¿Por qué la gente está como está? ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué el mundo está como está? Porque el pecado origina ese tipo de cosas: distanciamiento, discriminación, injusticia, polución, deterioro del medio ambiente, muerte de animales. Eso es lo que causa el pecado, ¿cierto? Entonces hay que hablarles a los chicos desde ahí, desde lo que les está preocupando. Obviamente, hablarles de eso también, ¿no? De las consecuencias del pecado. ¿Por qué la consecuencia del pecado es la muerte? Pero hay que mostrárselos desde esa perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva que el pecado original ha desatado una infinidad de consecuencias con las cuales estamos viviendo, ¿no? Y las cuales están deteriorando nuestra sociedad, nuestras relaciones, el mundo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué el pecado causa muerte? ¿No? Y ahí es importante resaltar eso. El tema de Jesús, ¿no es cierto? De por qué Jesús trae este tema del amor, ¿cierto? O sea, ¿por qué es importante el amor? ¿Por qué es importante justificarse en el amor y no tanto en las obras? ¿Cierto? Porque esto le da la perspectiva de sostenibilidad que ellos están buscando, ¿cierto? O sea, el amor es más sostenible. Corintios, ¿no? Si no lo hago con amor, no sirve de nada, ¿verdad? Y eso están pensando ahorita los chicos. Estos chicos de la generación Z están buscando propósitos, están buscando sentidos. Y si nosotros les damos la posibilidad de darle ese sentido, de decir, mira, el amor puede transformar, el amor puede cambiar, el amor puede sostener, el amor puede contener. Si les damos ese mensaje desde esa su perspectiva social, para los chicos va a ser más fácil agarrar eso, ¿no? Decir, el amor no es el amor por el amor, no es el amor por el sacrificio, el amor es por la transformación, el amor es por la restauración, el amor es por la mirada sostenible de la vida, de la comunidad, ¿cierto? El tema, por supuesto, fundamental, Cristo, o sea, mostrarles y presentarles a Jesús como como el ejemplo de transformación, como el ejemplo de amor, como el ejemplo de gracia, como el ejemplo de misericordia, ¿cierto? O sea, cómo Jesús logra transformar lo cotidiano en trascendental, ¿cierto? Como la aceptación de Jesús, la aceptación de su modelo, la aceptación de vivir bajo su guía, puede hacer que puede generar la transformación de vidas, puede generar la transformación de relaciones, puede generar la transformación de estructuras, ¿no? A través de Jesús. Eso es muy, muy impactante también para ellos. Y por supuesto, también, ¿qué tiene que ver esto con el propio arrepentimiento, ¿no es cierto? Como una vez que yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta de la magnitud, reconozco que he estado viviendo mal, reconozco que, claro, son pequeños, son niños, pero también tienen la posibilidad de reconocer que han hecho cosas que pueden, digamos, venir desde el pecado, ¿cierto? Y cómo me arrepiento de eso y cómo cómo empiezo a articularme a esta nueva vida que me plantea el Evangelio, ¿cierto? Cómo acepto a ese Jesús resucitado, cómo acepto a ese Jesús que viene a morir por mí, cómo valoro ese sacrificio que Jesús ha hecho por mi vida y lo reconozco como mi Salvador, y reconozco que es Él quien puede transformar, ¿no es cierto? Que puede ayudar a transformar estas condiciones.
Entonces, ahí obviamente el reconocimiento de la muerte de Jesús, digamos, del perdón de los pecados, de la resurrección, y cómo a través de la cruz yo tengo la posibilidad de vivir cosas buenas, cosas lindas, cosas agradables. Puedo transformar mi vida, puedo transformar la vida de otras personas, puedo impactar, ¿no? Impactar en mis amigos, puedo impactar en mi colegio, puedo impactar en la iglesia. Entonces, y de ahí ya, obviamente, generar esa invitación, ¿no es cierto? Invitación a ser parte de este crecimiento, a ser parte del discipulado que queremos trabajar con ellos, a ser parte de la construcción de esas sus capacidades, de esas sus ganas de aportar, de crecer, de ser importantes, de impactar. Entonces, el Evangelio mostrado así, desde su pensamiento, desde sus características, desde lo que están buscando, desde lo que están pensando, desde lo que están viviendo, aprovechando toda esa capacidad que tienen, toda esa capacidad intelectual que tienen los chicos, ¿no? Por supuesto, ayudarles a la invitación y la oración, ¿no es cierto?, para los que quieran aceptar al Señor. Ese es lo que quería compartirles, ese es el mensaje que he traído hoy. Gracias, Juan Carlos, muy, muy interesante. Preguntas, comentarios, aportes. No, gracias, Juanqui, más bien creo que es importante saber en qué terreno nos movemos, ¿no? Y eso nos ha clarificado bastante sus intereses, y necesitamos estar atentos a todo eso para poder tener las estrategias. Yo creo que como cristianos también, que nos obliga también a meternos más con la palabra para tener respuestas para los chicos, porque hay muchas preguntas que ellos tienen y necesitamos responderles, ¿no? Es una manera desde la palabra, pero también podemos valernos de cosas que ellos ven, como dices, la creación, y es un desafío para nosotros. Gracias, Juan. Amén, sí, cierto. Tenemos que tener un conocimiento profundo de la palabra y también tenemos que tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De la realidad, y tenemos que tener también un conocimiento muy profundo de qué están viviendo ellos, qué están pensando, qué están sintiendo. Desde ahí vamos a poder trabajar bien con ellos. Sí, gracias, Juan. Y me llama a reflexionar como iglesia qué estamos haciendo con ellos, cómo estamos actuando en este tiempo con ellos, ¿verdad? ¿Qué les estamos brindando? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con ellos? ¿Y qué les estamos brindando? Por ejemplo, me pongo a pensar en iglesia, ¿cómo está la escuela dominical? ¿Cómo está el grupo de jóvenes? Realmente nos hemos detenido a pensar que ellos también necesitan su espacio, su culto, su reunión, o simple y llanamente hemos dicho, bueno, estamos en pandemia, no hay culto y quedaron ahí, ¿no? Y realmente es una generación que nos puede dar mucho y que puede asimilar muchísimo la palabra del Señor y vivirla con mucha intensidad. Entonces, ahorita yo estoy reflexionando mucho, ¿no? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo en favor de ellos? Amén, amén. No se olviden, justamente habíamos hablado de eso un momento de la charla. Esta generación es la generación que va a hacer el cambio más trascendental en la historia de la humanidad. Entonces depende de nosotros que ese cambio sea bueno o que ese cambio sea malo. Entonces hay que trabajar con ellos. Como mamás también los plantea el desafío, ¿no? Mamás o papás. Okay, muchas gracias. Hay varones. Entonces creo que... Hay varones. Moni, estás con micrófono apagado. Ah,
Ay, perdón. Yo estoy con micrófono apagado. Yo estoy con audífono apagado, perdón. Ahora sí, Mónica, te escucho. Perdón. No, es que como padres, ¿no? Porque ahorita yo hablo como madre por Despierta Débora, ¿no? Que es madres de rodillas, hijos de pie, pero también el desafío es trasladado a los padres como varones, ¿no? De meternos más con el Señor y buscarle al Señor en oración por pedir sabiduría, algo que esta mañana hablábamos con Silvia, que es la coordinadora a nivel Latinoamérica Despierta Débora. La sabiduría del Señor no es escasa, dice que es abundante, ¿no? Si a alguno le falta sabiduría, pida, que Dios va a dar en abundancia. Me encanta ese verso, porque no dice pida y Dios le va a dar, sino el Señor promete una abundancia. Yo creo que como padres tenemos que pedir esa sabiduría día a día, porque no es fácil. Nadie dijo que ser papás es fácil, pero el Señor nos da sabiduría, ¿no? Y la sabiduría está en su palabra, está en nuestra relación con Dios y la podemos alcanzar en oración también. Son muchas cosas, ¿no? Es el instruirse en la palabra y también el prevalecer, estar perseverante en oración. Son dos cosas que van mucho de la mano en nuestra relación también con nuestros hijos. Amén, completamente de acuerdo. Hay que pedir sabiduría al Señor, ahora más que nunca. Son chicos que son una joya, pero los tenemos que saber trabajar. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces creo que hemos terminado la conversación, la charla. Muchas gracias por sus comentarios, sus aportes. Muchas gracias por todo. A ti, Juanqui, gracias por... Muchísimas gracias, Juan, que realmente muy importante este tema. Vamos a estar aplicándolo. Gracias, Juanquito. Un gran desafío tenemos con esta generación Z. Así es. Bueno, tal vez que quisiéramos compartir este video con muchos hermanos, entonces les vamos a pasar el link porque lo vamos a subir al canal de Despierta Débora. Entonces lo vamos a hacer circular el link para que lo compartamos, podemos enviarlos a profesores de escuela dominical. Yo tenía ya muchas personas en mi cabeza que les va a bendecir mucho escuchar lo que nos has enseñado, Juanqui. Y social, compartámoslo porque es un buen recurso para poder entender cómo tenemos que encarar esta generación. Amén, amén, claro que sí. Sí, lo vamos a estar en YouTube. Nos vemos, bendiciones a todos. Gracias por compartir. Moni, ¿puedes cerrar con una oración, por favor, antes de irnos? Claro que sí. Señor, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por habernos reunido, Señor, porque tienes propósito en capacitarnos en lo que hoy hemos aprendido, Señor. Queremos ser, Señor, fieles a lo que hoy hemos aprendido, compartirlo con las personas que tú quieres que compartamos. Señor, que multipliquemos lo que hoy has puesto en nuestras manos, Señor. Hay mucha necesidad. La mies es mucha, Señor, y queremos ser de esos obreros que dicen, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y tú estás capacitándonos para eso, Señor. Gracias te damos por la vida de Juanqui, Señor, por su corazón para compartir con nosotros este tema, Señor. Gracias por la gracia que le has dado, Señor, y porque en tu luz vemos la luz, Señor. Tú estás abriendo nuestros ojos para saber cómo movernos en este mundo con nuestros hijos. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta tarde. Bendecimos a Juanqui y su familia, Señor, y la obra que ellos hacen. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Marcela, que está atrás de las cámaras. Gracias, Marcela. Aquí estoy. Gracias. Gracias. Bendiciones. Familia González, que el Señor les bendiga. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Bendiciones.